Hola, buenos días, compañeros. Hoy vamos a seguir con la clase que ya la vez pasada estuvimos viendo, en donde hoy vamos a ver ya propiamente lo que es bulbo raquídeo. La semana pasada estuvimos hablando de lo que son las generalidades del tronco del encéfalo. Entonces, muy buenos días, me voy a presentar. Mi nombre es Leo Núñez y hoy les voy a dar la clase bulbo raquídeo. Este tema es muy interesante y muy importante entenderlo, porque van a ver ustedes que cuando vean tanto bulbo raquídeo como protuberancia como mesencéfalo, van a encontrar cómo estudiar estas estructuras. Van a ver que cuando se estudia una estructura del tronco del encéfalo, tienen que analizar dos partes. Una es la estructura externa o macroscópica, que la vimos la clase pasada, que son aquellas estructuras que podemos ver tanto en la cara ventral como en la cara dorsal propiamente de lo que es el bulbo raquídeo y el tronco del encéfalo. Y la segunda parte importante, se Se me nos anda fue sin trabando, ¿no? dato. Perdón, perdón. ¿Ya? ¿Ya me escucho? ¿Me escucho bien? Ya se ¿Ya? ve, güey. Ya se ve. ¿Ya? Sí, sí se escuchó mi introducción o no se escuchó. No, ¿verdad? Sí, se escuchó, No, lo sí se único escuchó. que al final se cortó de golpe. Ok. Bueno, entonces les comentaba que lo que nosotros tenemos que entender es propiamente la configuración externa, que son aquellas estructuras que vemos en la cara ventral y en la cara dorsal propiamente del tronco del encéfalo, y la estructura interna. En cuanto a hablando de la estructura interna, son cortes que hacemos en puntos estratégicos a lo largo del bulbo raquídeo para ver estructuras, tanto vías que pasan como núcleos importantes de los pares craneales. Entonces, recapitulando, haciendo una recapitulación muy rápida, la imagen de la izquierda es una vista ventral de lo que es el tronco del encéfalo. Ahora sí, nada más nos vamos a centrar en lo que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, les comenté que era la estructura más inferior del tronco del encéfalo. De céfalo caudal, ya lo habíamos comentado muchas veces, tenemos mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es la estructura más inferior y se menciona en algunas literaturas que tiene forma de cono invertido, en donde tiene una base superior, que es la que les estoy marcando, y una punta propiamente inferior. Por eso se conoce como cono invertido. Se dice que la distancia desde el punto donde inicia el bulbo raquídeo hasta donde termina es aproximadamente de 2.5 centímetros. De hecho, en algunas literaturas van a encontrar que el cambio propiamente de bulbo raquídeo a lo que es médula espinal es la decusación de las pirámides, uno, y dos, en algunas otras literaturas marcan lo que es el paso por el agujero magno propiamente. Entonces, esas son las dos estructuras que generalmente se marcan. Hay más estructuras que nos pueden marcar esto, pero estas son las que generalmente se marcan. Entonces, cara anterior, estas protuberancias que vemos aquí son las pirámides que son causadas por lo que son el descenso propiamente de la vía piramidal, y lateral a ellas vamos a encontrar lo que son las olivas. Punto importante aquí a comentar es que en esta vista anterior vamos a ver los pares craneales que vamos a analizar la clase de hoy. Y ya lo había mencionado, en el bulbo raquídeo se van a encontrar los pares craneales del 9 al 12. Y les había comentado que entre paréntesis, entre paréntesis, íbamos a poner a lo que es el octavo par craneal. ¿Por qué entre paréntesis? Porque el octavo par craneal se va a encontrar tanto en el bulbo raquídeo como en la protuberancia. Y el quinto par craneal, porque el quinto par craneal lo vamos a encontrar tanto en mesencéfalo como en protuberancia e incluso en bulbo raquídeo. Y en la parte, bueno, esto es con relación a la cara anterior. Hay que recordar que en el surco retroolivar, recuerden que se llama retroolivar porque está posterior a las olivas, van a emerger el par craneal número 9, el par craneal número 10 y el par craneal número 11. Y anterior a la oliva, que es el surco preolivar, va a emerger únicamente un par craneal, que es el par craneal número 12. Punto importante de recalcar aquí es que, recuerden, todo aquello que emerge de la línea media va a ser puramente motor o de predominio motor. ¿Por qué? Porque embriológicamente deriva de la placa basal. Y todos aquellos pares craneales que emergen en la parte lateral van a ser predominantemente sensitivos. Y lo vamos a ver en los siguientes cortes. Y en la imagen de la derecha podemos observar la cara posterior de lo que es el tronco del encéfalo. Habíamos comentado las estructuras importantes de lo que es
de lo que es este cuarto ventrículo o fosa romboidea, o en algunas literaturas lo manejan como thalamus scriptorium. ¿Por qué? Porque parece como pluma para escribir, de esas que usan tintero, ¿ok? Y otro punto importante aquí a recalcar son estas protuberancias, que son causadas por los núcleos gracil y cuneiforme. Recuerden que gracil va en la línea media y cuneiforme va en la parte lateral. ¿Okay? Esta es propiamente la protuberancia o esta elevación que causa el núcleo gracil, y a los laterales el núcleo cuneiforme. Esto es lo que les comentaba. ¿Cuáles son los pares craneales? Más bien los núcleos de los pares craneales que se encuentran en el bulbo raquídeo. Se encuentra del par craneal número 9 al 12. Y entre paréntesis ponemos el 5, el 7 y el 8. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando nosotros leemos generalmente la configuración interna de lo que es el bulbo raquídeo, generalmente se estudia en 3 cortes. Casi todos los libros van a manejar estos 3 cortes. De inferior a superior, vamos a ver que el primer corte es a nivel de la decusación de las pirámides. El segundo corte va a ser en algo que conocemos como decusación de los lemiscos, ¿ok? Que vamos a ver qué significa esto. Y el tercer corte es al nivel del núcleo olivar inferior. Esto puede variar dependiendo de dónde lo veamos, ¿ok? Hay algunas literaturas que pueden manejar más cortes, hay algunas literaturas que pueden manejar menos cortes. Pero lo que quiero que entiendan aquí es cuáles son las estructuras y los núcleos importantes que se encuentran en estos cortes. Entonces, el primer corte que vamos a analizar es a nivel de la decusación de las pirámides, ¿ok? En la parte de propiamente de la derecha vemos una imagen pequeña, en donde la decusación de las pirámides, le mencioné hace un rato que va a ser la parte o el corte más inferior dentro de lo que es el bulbo raquídeo. Entonces, este corte estaría aproximadamente aquí, ¿ok? Donde es el cambio de lo que es el bulbo raquídeo a la médula espinal. Entonces, esto es un corte de tipo transversal, donde esto va a ser anterior o ventral y esto va a ser posterior. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a saber que estamos a nivel de este corte? Porque hay algunas estructuras que lo van a denotar. ¿Cuál es la más importante? La decusación de las pirámides. ¿Ok? Esto propiamente, que les voy a marcar, estas serían las pirámides, que son propiamente de la vía córtico-espinal. Y vemos cómo decusan a este nivel. ¿Qué es decusar? Cambiar de lado. Vean, lo que venía derecho se va a volver izquierdo, y lo que venía izquierdo se va a volver derecho. ¿A qué nivel? Al nivel más inferior de lo que es el bulbo raquídeo. ¿Y cómo va a descender esta vía? Va a descender como la vía córtico-espinal lateral. Entonces, viene la vía por lo que es la pirámide, decusa y se pone al lado lateral de lo que es la médula espinal. Y este es un recordatorio de la vía propiamente. Entonces, aquí podemos observar un corte coronal de lo que es propiamente el encéfalo. ¿A qué nivel? A nivel propiamente del surco, bueno, de la circunvolución precentral. Recuerden que la circunvolución precentral en áreas de Brodmann es el área número 4, ¿ok? Que propiamente se conoce como área premotora, ¿ok? Después de que emergen de aquí, de hecho, emergen de una capa importante de la capa número 5 de las células gigantes de Betz. Emergen, descienden por lo que es la corona radiada, van a pasar por lo que es la cápsula interna, van a descender hacia lo que es el mesencéfalo. Se dice que la vía piramidal va a pasar por los 3/5 medios del mesencéfalo, va a descender por lo que es la protuberancia, y a nivel del bulbo raquídeo va a formar estas elevaciones que se conocen como pirámides. Vean, esto es propiamente la vía piramidal. ¿Y por qué forma estas elevaciones en la cara ventral de lo que es el bulbo raquídeo? En la parte más inferior de lo que es el bulbo raquídeo van a decusar. Lo derecho se vuelve izquierdo y viceversa. Lo izquierdo se vuelve derecho. Se estima que aproximadamente el 90% van a decusar, y de un 8 al 10% van a descender ipsilateral. ¿A qué me refiero con esto? Que jamás decusan, como podemos ver en la imagen superior derecha. Vean cómo la mayoría de las fibras se estima que el 90% decusan, y únicamente el 8 al 10% van a quedar ipsilateral y van a descender como el tracto córtico espinal anterior. ¿Ok? Y esto hacia los segmentos
de la médula espinal que vayan a inervar los músculos, principalmente el plexo braquial y el plexo sacro. ¿Ok? Y yo tengo una pregunta para los aspirantes que Ok, me pueda vas. contestar. Y la preste. ¿Por qué? Son dos preguntas. La primera es, ¿por qué se le llama vía piramidal? Porque aquí es una pregunta con trampa, de hecho. ¿Pero El, qué el me que quiera puedes? contestar, ¿eh? Yo creo que el doctor Guadarrama Parménides lo decía por de dónde venía, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, dejo a Laura para A ver, que ella Laura. lo diga. Bueno, según comentaban en mis clases, se llamaba así porque la mayor parte de las fibras van a pasar por No una te parte escuchas, que Lau. se llama... No, Te hola, escuchas Ahí muy ya, lejos. hola, ¿ya me escuchó? ya. Según comentaban en mis clases, era porque la mayor parte de las fibras van a pasar por una parte que se llama pirámide vulvar. Ajá. De hecho, No sé si... esa es la trampa de la pregunta que planteé. Carla, No, pues iba a decir prácticamente lo mismo. bueno, nadie más tiene una respuesta. De hecho, Hiram ya lo dijo. Por las células piramidales. Ajá, acuérdense, la vía piramidal inicia en la quinta capa de la corteza cerebral. Esta quinta capa se le llama capa de las células gigantes de Betz o capa de las células piramidales. Entonces de ahí inicia y por eso se le da el nombre. Ahora la segunda pregunta que tengo, ahí se me olvidó. Ya. Si estamos diciendo que la vía piramidal pasa por los 3/5 medios del mesencéfalo, ¿qué pasa por los otros 2/5? ¿Qué se imaginan? Cuando me refería a los 3/5 medios, nos referíamos a que la parte más anterior de lo que es el mesencéfalo se va a dividir en quintos, ¿ok? Esta parte se divide en quintos, en donde los 3/5 medios corresponden a la vía piramidal propiamente. Pero preste pregunta, ¿qué pasa por el quinto medio y el quinto externo? Eso era la pregunta de Pres. Se supone que eso ya lo deberían de saber, ya vimos vías descendentes. Bueno, nadie. Pues aquí eso es lo importante y lo bonito de que tienen que ir relacionando todo lo que vamos viendo, porque estamos hablando de la vía piramidal, sí, una vía con la que te mueves, pero no solamente eso, sino que vamos a tener que por los quintos medios del mesencéfalo van a estar pasando las otras vías descendentes que van a ir desde la corteza hacia abajo, van a ir, es como un caminito, es como una carretera, en donde la carretera del medio le corresponde simplemente a la vía piramidal y a la de los laterales les corresponde otra vía. Por ejemplo, ya estamos hablando de que los 3/5 medios están siendo ocupados por la vía piramidal, entonces los otros 2/5 que sobran, porque estamos hablando de quintos, ¿no? Entonces deben de ser 5. Entonces los otros 2/5 que sobran van a ser fibras que van a ir desde la corteza hasta el tronco. Pueden ser fibras córtico-vulvares, córtico-pontinas, etcétera, etcétera. ¿Y esto para qué nos sirve? Para darle la inervación como tal, darle la información, aparte de fibras que vayan al cerebelo, fibras que vayan hacia los pares craneales per se. Y entonces, si ya tenemos fibras que vayan a los pares craneales, pues vamos a seguir ejerciendo que el cerebro vaya controlando toda esta información que va pasando. Y normalmente estas fibras, ya sean córtico-pontinas, córtico-vulvares, etcétera, van a ir pasando a través de los otros 2/5 del mesencéfalo. Igual se llaman córtico-pontinas porque el inicio es en la corteza y llegan al puente. Córtico-vulvares porque empiezan en la corteza y llegan a lo que es el bulbo. O sea, para que no se vayan confundiendo, ¿ok? Eh, bueno, entonces, este es un corte al mismo nivel, al de decusación de las pirámides, que habíamos mencionado. Este es la pirámide, vean cómo decusa y desciende como el tracto córtico espinal lateral. Otro punto importante a analizar aquí es este núcleo. De hecho, estos son cortes propiamente de lo que es el néter de neurociencias, y maneja como algunos códigos de colores, en donde aquello que es rosa son propiamente tractos y aquello que son morado
van a ser núcleos. Entonces, para que no se vayan confundiendo. Entonces, que les estoy marcando aquí es el núcleo del onceavo par. Antes de entrar propiamente con lo que es la descripción del núcleo del onceavo par, tenemos que entender algo que es vital para que entendamos cómo funcionan los nervios craneales. Generalmente, desde los primeros semestres nos han mencionado que los nervios craneales se analizan como si es sensitivo o motor o si es mixto. Sin embargo, esto muchas veces puede ser algo vago. ¿Por qué? Porque la sensibilidad tiene diferentes modalidades. Por ejemplo, no es lo mismo la sensibilidad termoalgésica a la sensibilidad de la vista o la sensibilidad del gusto. Por eso se clasifica o se subclasifica lo sensitivo y se subclasifica también lo motor. En cuanto a lo sensitivo, lo vamos a clasificar en sensibilidad general, que va a ser aquella sensibilidad termoalgésica y del tacto, la sensibilidad especial, que hace referencia a aquellos sentidos especiales, por ejemplo, lo que es la vista, lo que es el gusto, lo que es la audición. Y la sensibilidad visceral, que hace referencia a la sensibilidad de las vísceras, tanto abdominales como torácicas, cardíacas, de los bronquios, ¿ok? Y en cuanto a lo motor también se divide en tres. Lo motor somático, que hace referencia a aquellos nervios que van a inervar músculos que provienen de somitas. Lo motor branquial, que van a inervar aquellos músculos que provienen de los arcos branquiales, y lo motor visceral, que va a inervar vísceras. Por ejemplo, las vísceras gastrointestinales, ¿ok? Para que no nos vayamos perdiendo. Porque ahorita que vayamos a ver los núcleos, vamos a ver que van a tener un predominio de estas funciones. Entonces, en cuanto el nervio accesorio, vamos a ver que únicamente, bueno, que tiene una función motora, ¿ok? Este es un nervio 100% motor somático, que únicamente va a inervar dos músculos. ¿Cuáles van a ser los músculos que va a inervar? Va a inervar el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. El esternocleidomastoideo lo va a inervar de manera ipsilateral o homolateral. ¿A qué me refiero con esto? A que la corteza derecha va a inervar al esternocleidomastoideo derecho y la corteza izquierda va a inervar a lo que es el esternocleido izquierdo, ¿ok? ¿Cuál es la función del esternocleidomastoideo? La función del esternocleidomastoideo es rotar la cabeza y elevar el mentón. Esa es la función del esternocleidomastoideo. Y el del músculo trapecio se va a inervar de manera contralateral. ¿A qué me refiero con esto? La corteza derecha va a inervar al trapecio izquierdo y la corteza izquierda va a inervar a lo que es el trapecio derecho. ¿Cuál es la función del músculo trapecio? Es ayudar a elevar la escápula, ¿okay? Como se ve en la imagen, eleva la escápula y además ayuda en la abducción. ¿Qué es la abducción? Separar el brazo de la línea media, ¿ok? Es una función en la que ayuda también el músculo trapecio. Entonces, eleva la escápula y ayuda a la abducción. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que es el núcleo espinal, se van a dar cuenta que el núcleo espinal va a tener, el origen propiamente de lo que es el núcleo espinal va a ser propiamente de los 5 a los 6 segmentos cervicales, como se puede ver en la imagen. Vean que el núcleo del par craneal número 11 llega hasta los segmentos cervicales. Sin embargo, algunas literaturas van a mencionar que el 11º par craneal va a tener dos núcleos, un núcleo craneal y un núcleo espinal. El núcleo craneal va a ser propiamente un núcleo que nosotros conocemos como núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es un núcleo meramente motor, ¿ok? Sin embargo, algunas otras literaturas no manejan que únicamente tiene un núcleo, que es el núcleo espinal. Como lo comenté, algunas manejan que tienen dos núcleos. Entonces, ¿cuál es esta vía? Recuerden, el esternocleidomastoideo ipsilateral y lo que es el trapecio contralateral. En la imagen de la derecha, las fibras que vienen de color amarillo hacen referencia a lo que es propiamente la inervación o las fibras que inervan al esternocleidomastoideo. Vean cómo su origen es en la circunvolución precentral, desciende por lo que es la corona radiada, cápsula interna, lo que es el tronco del encéfalo, y llegan a lo que es el núcleo accesorio de manera ipsilateral. Después de ahí, ¿cuál va a ser el recorrido?
llega al núcleo, después asciende, pasa por lo que es el agujero magno y vuelve a salir de lo que es el cráneo por un agujero que se conoce como agujero rasgado posterior o foramen yugular. De hecho, a manera de mnemotecnia, este agujero se conoce como el agujero sucio. Para que lo relacionen. ¿Por qué? Porque por este agujero van a emerger 3 pares craneales. ¿Cuáles son estos pares craneales que van a emerger? El par craneal número 9, el par craneal número 10 y el par craneal número 11. Y obviamente, si se llama foramen yugular, por ahí también va a pasar lo que es la vena yugular. Entonces, recapitulando, viene la corteza cerebral, la vía desciende hacia lo que es el núcleo accesorio ipsilateral, vuelve a ascender para pasar por lo que es el agujero magno y vuelve a salir por lo que es propiamente el encéfalo, la bóveda craneana, por lo que es el foramen yugular. Por ahí va a pasar 3 pares craneales. Y ahora, si analizamos la inervación de lo que es el trapecio, que en la imagen está representado por el color naranja, vean que igual, de la circunvolución precentral desciende por lo que es la cápsula interna, corona radiada. Sin embargo, vean que a nivel más inferior de lo que es el bulbo raquídeo, decusa. Por eso se dice que la inervación es contralateral, y esto pasa del mismo lado. Vean, desciende y decusa para inervar hacia lo que es el músculo trapecio, ¿ok? Ahora, la siguiente estructura que vamos a analizar es lo que se conoce como gracil y cuneiforme, que son estas vías. Recuerden que gracil es medial y cuneiforme es lateral. Recuerden que cuando vimos, les dijimos que había una mnemotecnia para recordar cuál era la función que llevaba gracil y cuneiforme, que era la mnemotecnia de BTP, en el cual lleva vibración, tacto fino, propiocepción, ojo aquí, propiocepción consciente y la presión propiamente. Recuerden que la propiocepción es la capacidad que nosotros tenemos para identificar una estructura de nuestro cuerpo sin necesidad de verla. Por ejemplo, en este momento yo sé que mi pierna derecha está apoyada en lo que es el piso y no tengo necesidad de verla porque esta información llega hacia lo que es la corteza cerebral propiamente. Otro punto importante aquí es que ya mencionamos qué vías llevan la propiocepción consciente. Sin embargo, también hay vías que llevan propiocepción inconsciente. Recuerden, todo aquello que llega a la corteza cerebral es consciente. Todo aquello que se queda por debajo de la corteza cerebral va a ser inconsciente. En este caso, el fascículo espinocerebeloso, tanto el anterior, este es el fascículo espinocerebeloso anterior, y el fascículo espinocerebeloso posterior o dorsal van a ser los encargados de llevar la información propioceptiva, pero de manera inconsciente. ¿Hacia dónde la van a llevar? Hacia lo que es el cerebelo. Recuerden que el cerebelo tiene una importante función en cuanto a lo motor, en cuanto a la coordinación motora propiamente. Y, de hecho, estas vías, la vía espinocerebelosa dorsal o posterior es una vía directa. De hecho, hacia los que le gustan los epónimos, esta vía se conoce como fascículo espinocerebeloso posterior o directa o de Gowers. ¿Por qué? Porque vean, llega la información de sus receptores. Recuerden que los receptores son los órganos osteotendinosos de Golgi y los usos, los órganos osteotendinosos de Golgi y los usos musculares. Llega la información hacia lo que es la médula espinal y vean cómo asciende de manera ipsilateral, como cruzado de fleje. Entonces, en la siguiente imagen podemos observar por qué se conoce así. Vean cómo la información llega de sus receptores, recuerden, usos musculares, órganos tendinosos de Golgi, van a entrar hacia lo que es la médula espinal, hacia lo que es la columna de Clark, y ascienden de manera ipsilateral. Vean cómo pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior y llegan hacia lo que es el cerebelo. Por eso se conoce directa, porque jamás decusa. Sin embargo, en la vía espinocerebeloso ventral, vean cómo decusa 2 veces. La información llega también de los receptores de los órganos tendinosos de Golgi y los usos musculares, entra por lo que es la médula espinal, hace su primera sinapsis en lo que es la columna dorsal de Clark, decusa para ascender como el fascículo espinocerebeloso anterior o ventral, llega hacia lo que es el mesencéfalo, entra por lo que es el pedúnculo cerebeloso superior
después pasa por lo que es el pedúnculo cerebeloso medio y llega hacia el otro lado, hacia lo que es el bulbo raquídeo. Por eso decusa 2 veces, pero al final la vía es ipsilateral. Vean cómo decusó, aquí la primera decusación y aquí la segunda decusación. Vean que decusa una vez, asciende y vuelve a decusar. Al final la vía queda ipsilateral, por eso se lo conoce como vía espinocerebeloso ventral, cruzada o de Flesching, hacia lo que les gustan los epónimos. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Porque esto siempre causa, es un poquito difícil de entender. ¿Todo claro? Bueno, lo voy a entender como si. Entonces, otro punto importante a analizar en este corte es lo que se conoce como núcleo espinal del quinto par. Este es el núcleo espinal. Recuerden que les dije que el núcleo del quinto par se iba a encontrar a lo largo de todo el tronco del encéfalo. E inclusive, algunas literaturas manejan que el núcleo espinal llega hasta C2 o C3 de los segmentos cervicales propiamente de la médula espinal. Es un núcleo muy largo. Vean, en la imagen de la izquierda, perdón, pueden observar lo que es la distribución de este núcleo. Vean que está dividido en 3. De hecho, el núcleo del quinto par se divide en 3, en 3 porciones. La porción más superior, que se conoce como núcleo mesencefálico, la porción que se encuentra en el puente, que es el núcleo trigeminal pontino o principal, que se conoce como principal. Estas dos llevan información de lo que es la sensibilidad de la cara, ¿ok? Y el núcleo espinal del nervio trigémino, que es aquel que se encuentra en el bulbo raquídeo y, como les mencioné, puede llegar hasta C2 o C3 de la médula espinal. ¿Cuál es la función del núcleo espinal del nervio trigémino? Va a llevar la información termoalgésica. Este núcleo lo van a compartir varios pares craneales. ¿Cuáles van a ser los pares craneales que van a compartir este núcleo? Lo van a compartir lo que es el quinto par, obviamente. También lo va a compartir el séptimo par, el noveno y el décimo. ¿Ok? Entonces, a este núcleo va a llegar información de dolor y temperatura de lo que es la cara. ¿Ok? Similar a lo que pasa con la vía córtico-espinotalámica lateral. ¿Ok? Entonces, en lo que es la cara, la información llega a este núcleo. Y vean en la imagen de la derecha cómo es la distribución de este núcleo. Vean lo largo que es. Inclusive aquí, aquí representado hacia lo que son los segmentos cervicales. Y esta es propiamente la vía, nada más para mencionarla de una manera muy rápida. Entonces, la información llega, permítanme, la información llega a través de los receptores de dolor y temperatura, que en el caso de dolor son terminaciones nerviosas libres, entran hacia lo que es el tronco del encéfalo. Recuerden que el origen aparente del quinto par se encuentra en las caras laterales de lo que es la protuberancia, desciende y hace sinapsis en su núcleo, que es el núcleo espinal del nervio trigémino. Después decusa y asciende. Y aquí hace su segunda sinapsis, que es en el tálamo. Y de hecho lo hace en un núcleo que es el núcleo ventral posterior del tálamo. Y de aquí nace su tercera neurona, la neurona de tercer orden, que llega hacia lo que es la circunvolución precentral, o también en áreas de Brodmann es el área 3, 2, 1, ¿ok? Este es propiamente un corte coronal de lo que es el cerebro a nivel de la circunvolución precentral. Punto importante aquí a describir al tálamo es que todo aquello que pasa por el tálamo, más bien, aquellas vías que pasan por el tálamo tienen que llegar a la corteza cerebral, ¿ok? Por ahí algún miembro de la ANS decía que el tálamo era como la aduana del cerebro. ¿Por qué? Porque él va a decidir qué pasa y qué no pasa, ¿ok? Por ejemplo, tú sí pasas, tú no pasas, tú sí pasas pero no mucho o tú pasas mucho. Entonces, esta información llega hacia lo que es la corteza cerebral para volverse consciente. En este punto, el dolor
de la cara se hace consciente. Y también la temperatura, ¿ok? Entonces, esta es propiamente la vía para el dolor de la cara, que lo van a compartir el quinto par craneal, el séptimo par craneal, el noveno par craneal y el décimo par craneal. Otro punto importante en este corte, a nivel de este corte, es lo que conocemos como el tracto espinotalámico. Este es propiamente el tracto espinotalámico. ¿Alguien me recuerda qué lleva este tracto? El tracto espinotalámico lateral. ¿Alguien me recuerda qué lleva? ¿Dolor y temperatura? Y justo lleva el dolor y la temperatura, ¿ok? El dolor y la temperatura, pero de la cara no, ¿eh? El dolor y la temperatura del cuerpo, ¿ok? De todo el cuerpo va a ascender por lo que es esta vía, el tracto espinotalámico lateral. Entonces, ya acabamos lo que es un corte, ¿ok? Apenas llevamos un corte. Entonces, el siguiente corte es a nivel de lóbulos. Recuerden que les dije que había muchos cortes para analizar en lo que es el bulbo raquídeo, en donde aquí vemos los núcleos gracil y cuneiforme. Recuerden, el núcleo medial es gracil y el núcleo lateral es cuneiforme. ¿Qué pasa a este nivel de lo que es el bulbo raquídeo? Ah, pues aquí ocurre la decusación de los lemniscos. ¿A qué me refiero con esto? A que el núcleo, las fibras que ascendían por las columnas dorsales van a decusar, ¿ok? Se van a volver el lemnisco medial. Este es gracil, las fibras gracil decusan y se vuelven anteriores. Y las fibras que provienen de cuneiforme decusan y se vuelven posteriores, ¿ok? Punto importante aquí. Entonces, gracil se vuelve anterior y cuneiforme se vuelve posterior y van a ascender para formar algo que se conoce como lemnisco medial, ¿ok? Por eso la vía se conoce como columno dorsal lemnisco medial. Y déjenles marco lo del otro lado, pero con otro color. Vean, las fibras de gracil decusan y se vuelven anteriores. Las fibras de cuneiforme decusan y se vuelven posteriores. ¿Para qué? Para ascender. Y esta es la ¿Alguien vía. me puede decir cómo se llaman esas fibras que están decusando? Tienen un nombre. Yo se los dije. Ay, perdón, Leo. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Ajá, pero el nombre completo. Pueden tener un montón de nombres, pero normalmente se les conoce con uno. De hecho, Leo ya las dijo, ya lo vi. ¿Nadie? Nadie, a ver. Ali. Exactamente. Fibras arqueadas, fibras arciformes o fibras arcuatas. Pero estamos hablando de las arqueadas, arciformes, arcuatas internas, ¿ok? Entonces, pueden llamarse así. Normalmente se les conoce así como las fibras arcuatas internas. Entonces, recuérdense de eso. Grácil y cuneiforme al momento de decusar, cuando se están volviendo un poco más rostral, se están llamando fibras arcuatas internas. A su decusación así se les llama. A eso que dibujó Leo, esas son las fibras arcuatas internas. Entonces, no les mencioné a qué nivel era este corte. Entonces, este corte es a nivel del óvex. Recuerden que el óvex es la parte más inferior de lo que es la fosa romboidea. La parte más inferior de la fosa romboidea es el óvex propiamente. Entonces, estaría propiamente a este nivel. A, a, a este nivel estaría este corte que estamos observando aquí. Entonces, ya únicamente para recapitular esta vía, recuerden que gracil
es el que se encuentra medial y va a llevar información, sí, pero del miembro inferior, ¿ok? Por eso, gracil se encuentra a lo largo de toda la médula espinal, ¿ok? Si ustedes ven un corte a nivel lumbar, a nivel torácico, a nivel cervical, van a encontrar a gracil. Sin embargo, a cuneiforme no lo van a encontrar así. Cuneiforme es exclusivo, va a llevar información exclusiva de lo que es el miembro superior, ¿ok? Propiamente. Entonces, ¿cómo es esta vía? La vía, recuerden que entra hacia lo que es la médula espinal a través del asta posterior de la médula espinal y asciende. ¿Asciende hacia dónde? Hacia lo que son los núcleos del mismo nombre, gracil y cuneiforme. Si recuerdan otras vías, la primera sinapsis o la neurona de primer orden era a nivel de lo que era el asta posterior. Sin embargo, esta no. Su primera sinapsis es a nivel de los núcleos que se encuentran en lo que es el bulbo raquídeo. Entonces, hacen su primera sinapsis aquí, decusan y forman el hemisco medial para ascender como el hemisco medial, llegar hacia lo que es el tálamo. Aquí en el tálamo hacen su sinapsis o su neurona de primer orden, de segundo orden, aquí hace sinapsis, ¿ok? En el tálamo, en el ventral posterior del tálamo, en el núcleo. Y de aquí emerge su neurona de tercer orden, que va a llegar hacia la corteza cerebral en la circunvolución precentral. Eso mismo pasa con lo que es cuneiforme. Lleva información de lo que es propiamente el miembro superior. Permítanme, deja cambio de color. De lo que es el miembro superior. Va a entrar por lo que es el asta posterior de la médula espinal. Va a ascender y su neurona de primer orden hace sinapsis en el núcleo cuneiforme. De aquí la vía decusa y asciende como el hemisco medial para llegar hacia lo que es el tálamo. Aquí hace su sinapsis y llega y emerge su neurona de tercer orden para llegar hacia lo que es la corteza cerebral. Entonces, por eso se conoce como vía columno dorsal lemisco medial. ¿Por qué columno dorsal? Porque va a subir esta vía por las columnas posteriores, ¿ok? Entonces, lleva información propioceptiva, consciente, esta vía propiamente. Y esto es lo que les comentaba. Vean cómo la información asciende hacia los núcleos, hace sinapsis y decusan las vías. Y asciende como el hemisco medial propiamente. Otro punto importante a mencionar aquí, en este corte a nivel del óvex, es el núcleo del 12º par. ¿Alguien me recuerda cuál es la función del 12º par? El 12º o nervio craneal propiamente. Quien sea. Tiene que ver con los músculos de la lengua. Sí, justamente el 12º par craneal se va a encargar de lo que son los movimientos propiamente de la lengua. ¿Alguien sabe a qué músculos va a inervar el 12º par? O sea, sí son los músculos de la lengua, pero ¿a cuáles músculos? ¿Alguien sabe? ¿No? Ya está muy difícil esa pregunta. Bueno, el 12º par craneal va a inervar a todos los músculos intrínsecos de la lengua. Y a los músculos extrínsecos de la lengua, sí, pero hay 4 músculos extrínsecos de la lengua y únicamente va a inervar a 3. ¿A cuáles va a inervar? Al geniogloso, al estilogloso y al hipogloso. El palatogloso, no va a ser inervado por lo que es el 12º par. El palatogloso va a ser inervado por lo que es el 10º par. Entonces, recapitulando, el 12º par craneal va a inervar a lo que son todos los músculos intrínsecos de la lengua y a 3 de los 4 músculos extrínsecos de la lengua. ¿Cuáles son? El geniogloso, el estilogloso y el hipogloso, únicamente sobrando lo que es el palatogloso, que va a ser inervado por lo que es el 10º par craneal propiamente. ¿Ok? Entonces, el núcleo del 12º par craneal se va a encontrar en la porción medial de lo que es el bulbo raquídeo y va a emerger
el origen aparente por el surco preolivar, ¿ok? Recuerden que si su núcleo se encuentra en la línea media, va a ser meramente motor. ¿Ven? Este núcleo es meramente motor, ¿ok? Y en la imagen de la derecha es su representación en la cara posterior de lo que es la fosa romboidea. Vean que este núcleo hace una impresión en la fosa romboidea, lo que ya les había comentado, que se conoce como trígono del hipogloso. Por eso se llama trígono del hipogloso, porque es esta impresión que forma en la fosa romboidea el núcleo del 12º par craneal. Punto importante aquí es que la inervación de todos estos músculos va a ser de manera bilateral. ¿Qué me refiero con esto? La inervación de la corteza cerebral derecha va a llevar información hacia los núcleos izquierdo y también el derecho, de todos los músculos excepto uno. El genio gloso tiene una particularidad, que la inervación del genio gloso es ipsilateral. La corteza derecha va a inervar al genio gloso derecho. La corteza izquierda va a inervar al genio gloso izquierdo. ¿Ok? ¿Cómo se puede ver en la imagen? ¿Ok? Vean que la información proviene de la corteza cerebral, en la circunvolución precentral, va a descender por lo que es la corona radiada, pasa por la cápsula interna, desciende por lo que es el tronco del encéfalo y llega a sus núcleos. El núcleo del 12º par craneal, aquí hace sinapsis, pero vean que la sinapsis, o más bien la inervación de los núcleos, va a ser de manera bilateral. Vean cómo inerva tanto al lado derecho como al lado izquierdo, y la información de allí va hacia inervar, hacia los músculos de la lengua propiamente. Y aquí, en la rayita punteada, el libro lo que le quiere decir es que la inervación del genio gloso únicamente es ipsilateral. Esto es importantísimo que lo conozcan, ¿eh? Otro núcleo importante es el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es un núcleo meramente motor y es un núcleo motor branquial. ¿Sí? Este es propiamente el núcleo branquial. El núcleo ambiguo, perdón. El núcleo ambiguo, que va a ser un núcleo motor branquial. ¿De qué se va a encargar el núcleo ambiguo? Se va a encargar de inervar a los músculos que provienen del tercer y cuarto arcos branquiales. ¿Cuáles son estos? Los músculos del paladar, los músculos de la laringe, los músculos de la faringe y el tercio superior del esófago. Recuerden que el esófago tiene dos porciones vistas desde la inervación. La porción superior, que es una inervación consciente, y la porción inferior, que va a ser una inervación inconsciente. En cuanto a la porción superior, que es consciente, va a ser inervada por lo que es el núcleo ambiguo. Y este núcleo también lo van a compartir varios pares craneales. ¿Cuáles van a ser los pares craneales que lo van a compartir? La inervación del núcleo ambiguo es el par craneal número 9 y el par craneal número 10, propiamente. Y aquí hay su representación del núcleo ambiguo, propiamente. Recuerden, es un núcleo motor, sí, pero motor branquial, que va a inervar los músculos provenientes del tercer y cuarto arcos branquiales. ¿Alguna duda hasta aquí? Que ya para pasar al último corte. ¿Podrías repetirme de dónde venían los músculos que inervaba el núcleo? Los músculos, bueno, es motor branquial, porque se dice branquial porque inerva a músculos que provienen de los arcos branquiales. En este caso, el núcleo ambiguo va a inervar a los músculos que provienen del tercer y cuarto arcos branquiales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los músculos del paladar, los músculos de la faringe, los músculos de la laringe y el tercio superior de lo que es el esófago. Porque el tercio superior del esófago es propiamente es motor, pero motor consciente. ¿Ok? ¿Sí todo bien hasta ahí? Sí, gracias. De nada, de nada. Entonces, el último corte es a nivel de lo que es el núcleo olivar inferior. ¿Por qué se dice que es nivel a este corte? Porque este núcleo es propiamente el núcleo olivar. El núcleo olivar va a formar una elevación en la cara ventral de lo que es el bulbo raquídeo, que es propiamente lo que nosotros nombramos como oliva.
Recuerden, esta es la pirámide y esta es la oliva. Estos núcleos olivares forman una elevación y forman en la cara ventral lo que es la oliva propiamente, ¿ok? Este es el núcleo olivar principal. Este es el núcleo olivar accesorio medial. Y este es el núcleo olivar accesorio dorsal, que van a tener funciones en cuanto a lo motor. Vean por qué. Entonces, en este corte podemos observar lo que habíamos comentado desde la clase pasada. Las dos placas, la placa basal y la placa alar. Si hiciéramos una línea que pasa por esta zona de manera bilateral, vean que la información que asciende o los núcleos que están en la parte medial van a ser meramente motores, ¿ok? O de predominio motor. Esta entonces sería la placa basal. Y las placas laterales van a ser placas sensitivas porque van a provenir de la placa alar, ¿ok? Vean, este propiamente de aquí es el núcleo motor dorsal del vago. Un núcleo motor. Este es el núcleo del 12º par. Es el núcleo del 12º par. Y recuerden que les dije que era meramente motor. Este es el núcleo el núcleo dorsal del vago, que es también motor. Las olivas tienen función motora, en el cual información de diferentes áreas, tanto corticales como subcorticales, van a llegar hacia lo que es la oliva, y la oliva va a enviar funciones hacia lo que es el cerebelo. Recuerden que el cerebelo tiene importantes funciones cuando hablamos de lo motor, principalmente de la coordinación motora y el aprendizaje motor. ¿Ok? Vean otro ejemplo. Este es el núcleo ambiguo y comentamos la diapositiva pasada que era meramente motor. ¿Ok? Este es el lemisco medial. Este es el lemisco espinal. Y el más posterior es el fascículo, el fascículo longitudinal medial propiamente. Este fascículo longitudinal medial, estúdienlo y repásenlo porque a Prestegui siempre le gusta preguntarlo. Siempre tiene una importante función cuando hablamos de la coordinación de los ojos, ¿ok? Y lo vamos a ver cuando veamos protuberancia y mesencéfalo. Tiene una importantísima función en cuanto a la coordinación de los movimientos oculares, ¿ok? El fascículo longitudinal medial, por favor, estudienlo. Entonces, el núcleo olivar, este es un corte a nivel del núcleo olivar. Otro punto importante es este núcleo. Este núcleo es el núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago es un núcleo que es un núcleo motor parasimpático. De aquí van a emerger fibras parasimpáticas. Por eso a este núcleo anteriormente se lo conocía como el núcleo cardioneumogástrico. Anteriormente a este núcleo dorsal del vago se le conocía cardioneumogástrico. ¿Por qué? Porque la función del núcleo motor dorsal del vago es inervar de manera parasimpática a las vísceras, tanto vísceras abdominales, vísceras torácicas, tanto como son los pulmones y el corazón. Y en cuanto a las vísceras abdominales, la información o la inervación parasimpática va a llegar hasta lo que es el ángulo esplénico. ¿Okay? La información del nervio vago en cuanto a lo parasimpático llega hasta lo que es el ángulo esplénico propiamente. Entonces, cuando nosotros hablamos del 10º par craneal, el par craneal número 10 va a tener 4 núcleos. Ya vimos el primer núcleo motor dorsal del vago, que es un núcleo que va a dar origen a fibras parasimpáticas. ¿Ok? El núcleo del tracto solitario es un núcleo que aún no hemos visto. Permítanme. Sí, aquí está. El núcleo del tracto solitario es un núcleo que va a llevar, o más bien va a llegar a ese núcleo también información sensitiva. ¿Okay? Entonces, el núcleo del tracto solitario es un núcleo sensitivo. El núcleo espinal del nervio trigémino, ya lo vimos, que lleva información termoalgésica. En el caso del par craneal número 10, va a llevar información termoalgésica del tercio posterior de las meninges o las meninges en la fosa craneal posterior,
de la concha de la aurícula, del conducto auditivo externo y la cara externa de la membrana timpánica, así como de la faringe y de la laringe. ¿Okay? Entonces, el núcleo, el par craneal número 10 llega a información termoalgésica de estos lados que les acabo de comentar, y el núcleo ambiguo, que ya habíamos comentado que va a inervar aquellos músculos provenientes del tercer y cuarto arcos branquiales. Y en la imagen de la derecha podemos ver la distribución de estos núcleos. Les comenté, este es un núcleo del motor dorsal del vago, que se encuentra en la placa basal. Este es el núcleo ambiguo, que también se encuentra en la placa basal. ¿Por qué? Porque estos dos núcleos son meramente motores. Y en la parte lateral, en la placa alar, se van a encontrar el núcleo del tracto solitario, que va a llegar información sensitiva. En un momento les voy a decir qué información llega a este núcleo, a este núcleo, y el núcleo espinal del trigémino, que también es información sensitiva. Y aquí podemos ver cómo si es motor lo que se encuentra en la placa basal y es sensitivo lo que se encuentra en la placa alar. Entonces, vamos a mencionar el núcleo del tracto solitario. Entonces, de medial a lateral, podemos observar el núcleo del 12º par craneal, que es este, el núcleo dorsal del vago, y el más lateral es el núcleo del tracto solitario. Punto importante aquí a mencionar es que el núcleo del tracto solitario se va a encontrar tanto en protuberancia como en bulbo raquídeo. Y de hecho, se va a dividir en dos partes. Este es propiamente el núcleo del tracto solitario. ¿Cuáles son las dos partes que se va a dividir? En una porción propiamente cefálica y en una porción caudal, en la cual va a llegar información diferente. El núcleo del tracto solitario va a ser un núcleo que van a compartir varios pares craneales. ¿Cuáles van a ser los pares craneales que lo van a compartir? En cuanto a la porción cefálica, van a llevar información que proviene del 10º par craneal, del 7º par craneal y del 9º par craneal. ¿Cuál es la función o qué información va a llegar a este núcleo? Va a llegar información del gusto, ¿ok? Recuerden que la lengua va a estar inervada por varios pares craneales. La información gustatoria de los 2/3 anteriores de la lengua, esta información va a ser transmitida por lo que es el nervio o el par craneal número 7, ¿ok? Que de hecho va a llevar información por el par craneal número 7 propiamente. Y el tercio posterior de la lengua, en cuanto a lo gustativo, va a ser transmitida por lo que es el 9º par craneal o el par craneal glosofaringeo. ¿Sí? Entonces, los 2/3 anteriores va a ser transmitida la información gustatoria por el 7º par craneal, por un nervio que, si no mal recuerdo, es la cuerda de... Ay, ¿cómo se llamaba esa rama? Había una rama que inervaba propiamente los 2/3 anteriores de la lengua. Ahorita no se me viene a la mente, pero tiene una rama específica. Y el tercio posterior, que es inervada por el glosofaringeo. Y el 10º par craneal, algunas literaturas mencionan que va a llevar información gustatoria de la parte superior del epiglotis. ¿Ok? Algunas literaturas mencionan que ya no tenemos información en cuanto a lo gustatorio de la parte superior de la epiglotis. Algunas literaturas manejan que sí. ¿Ok? Y la porción caudal del núcleo aquí va a llegar información sensitiva también, pero sensitiva visceral, ¿ok? ¿Qué pares craneales van a compartir? El par craneal número 9 y el par craneal número 10. En cuanto al par craneal número 10, va a llegar información sensitiva de las vísceras gastrointestinales, también de lo que son las vísceras torácicas, tanto pulmones como corazón, principalmente de estiramiento. Por ejemplo, en las vísceras gastrointestinales va a detectar la información de la distensión. Bueno, volvemos a comenzar la irrigación. En cuanto a la irrigación, como les comenté, la irrigación va a ser dividida en tercios, ¿ok? La parte medial va a ser irrigada por lo que es la arteria vertebral, ¿ok? La arteria, vertebral paramediana, que son estas ramitas. ¿De dónde van a provenir? Provienen de las arterias vertebrales, lo que les había comentado. Las arterias vertebrales se van a unir
para formar lo que es un tronco único, que es la arteria basilar. Sin embargo, antes de unirse, van a dar estas ramas que van a formar la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior va a irrigar lo que es la parte ventral de lo que es la médula espinal y aparte la parte ventral de lo que es el bulbo raquídeo. Y la parte lateral de lo que es propiamente el bulbo raquídeo va a ser irrigado, principalmente por una arteria muy famosa, que es la arteria pica, que es la arteria cerebelosa posterior-inferior, ¿okay? Que va a inervar la parte lateral de lo que es el bulbo raquídeo. Punto importante aquí es conocer qué pasa si por alguna razón se ve obstruida lo que es la circulación en la parte lateral. Si se ve obstruida la circulación de la arteria cerebral posterior inferior, conocida como pica, nos va a dar un síndrome que de hecho al hermano de Preste le gusta muchísimo. ¿Cuál es el síndrome que se va a dar? El síndrome de Wallenberg, ¿ok? También se conoce como síndrome de la arteria cerebrosa posterior inferior. ¿Por qué? Porque si se ve dañada la irrigación de la parte lateral propiamente de lo que es el bulbo raquídeo, me va a dar este síndrome de Wallenberg o síndrome vulvar lateral, así también se conoce. Y si se ve obstruida la circulación de la arteria espinal anterior o de la vertebral paramediana, que es esta propiamente, nos va a dar un síndrome que es el síndrome vulvar medial. Así también lo pueden encontrar. El síndrome de Wallenberg, permítanme. El ladra mi perrito. El síndrome de Wallenberg, estudienlo mucho porque, como les comenté, al hermano de Preste le gusta preguntarlo mucho y siempre lo va a estar preguntando, siempre, siempre. De hecho, al hermano de Preste le gusta preguntar mucho lo que son los síndromes del tronco del encéfalo, los síndromes alternos, y también le gusta preguntar los síndromes de la médula espinal, tanto la hemisección, si se dañan las columnas posteriores, el síndrome de vulvar medial, les gusta mucho preguntarlo, ¿ok? Entonces, creo que eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Cómo se llamaba el síndrome de la vertebral paramediana y del espinal anterior? Recuerda, la arteria espinal anterior va a dar ramas que se llaman, conocen como ramas paramedianas, que van a inervar la parte medial de lo que es el bulbo raquídeo. Entonces se conoce como síndrome medial propiamente. Y la arteria posterior inferior, que es la que principalmente va a irrigar, la parte lateral de lo que es el bulbo raquídeo, se conoce también como síndrome vulvar lateral, síndrome de Wallenberg, se escribe con W, Wallenberg, así, Wallenberg, o síndrome de la arteria pica. ¿Por qué? Porque la arteria pica, la arteria posterior inferior Cerebelar posterior. a la cerebelar posterior inferior va a irrigar la parte lateral propiamente de lo que es el bulbo raquídeo, ¿ok? Entonces, Wallenberg. Entonces, estas son, ¿qué vas a decir algo? ¿Preste? Iba a hacer como una pequeña aportación para que lo visualicen un poquito mejor. ¿Me permites compartir? Sí, sí, sí. Pero es que luego tengo problemas con la tecnología. Ya. ¿Cómo te comparte? Ya. Ok. Visualicen esto. Este es el tronco del encéfalo, obviamente ya lo conocen, todo bonito. Y aquí está el cerebelo, ¿no? Aquí se ve como de todas las arterias que están irrigando el cerebelo. Y estas son las arterias que les decía Leo. Aquí tenemos estas, ¿cuáles son? Las vertebrales, ¿no? Las vertebrales van a formar en su conjunción a esta. ¿Cuál es esta arteria? Pues aquí dice, de hecho, pueden buscar en esta página, Neurosurgical Atlas, es una de las que nos aporta la ANS. Entonces, las vertebrales nos van a dar a la espinal anterior, ¿no? Y aquí podemos observar cómo esta arteria espinal anterior, este es el bulbo, aquí tenemos el surco bulbopontino, ¿no? Entonces aquí tenemos las pirámides, el bulbo. Pueden observar entonces cómo la arteria espinal anterior lo está irrigando, le está dando esta nutrición. Y también
cómo poco a poquito se va volviendo esta estructura que es, ¿qué arteria? Es pica. Exactamente, pica. Entonces aquí tenemos a pica. Pica es súper reconocible ya cuando van estudiando un poquito más. ¿Por qué? Porque pica, y en la clase de irrigación lo vamos a ir viendo un poquito más detallado, pero hace como esta curvatura. Si se fijan, se va hacia arriba, luego hacia abajo y otra vez hacia arriba, hasta llegar al cerebelo. Visualicen cómo está entrando en cerebelo. Entonces, este es pica. Pica está también dando nutrición lateral, como ya lo decía Leo, al bulbo. Y observen también cómo todas estas arterias y todo lo que hemos visto, todos los pares craneales están están unidos, o sea, es un todo, no estamos hablando por cosas por separado, sino que es un todo la neuroanatomía y observen cómo se ve de bonito, ¿no? Se ve precious, precious. Nada más eso. ¿Alguna duda o algo? ¿Alguien tiene alguna duda con referencia a esta clase o a la clase que sea? No importa. Oye, es un momento porque, como les comentó, yo creo que la siguiente semana hay examen. Entonces, ¿no? Bueno, No, todo bien. si no hay alguna duda, bueno, damos oportunidad a la clase y a las 12 vamos a tener el conversatorio con el doctor Pavel. Si quieren entrar, son bienvenidos. Les vamos a enviar el link y vamos a estar hablando de cómo hacer la residencia en Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso para ser residente en Estados Unidos? La especialidad en Estados Unidos, el USMLE y los steps y todo esto. Entonces, si gustan acompañarnos, son bienvenidos, ¿ok? Entonces, muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Gracias.